Muchas gracias, presidenta. Mire, esta proposición es un ejemplo muy característico de cómo la legislación va por un lado y la realidad va por otro distinto. Se lleva legislando sobre este tema, al menos de forma significativa, desde el 2004. La Ley 3 del 2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, fijó los elementos sustanciales que rigen en estos momentos. Suponía la transposición de la Directiva 35 del año 2000 de la Unión Europea y reguló el plazo de pago y el tipo de interés de demora en ausencia de pacto, reguló el devengo automático de los intereses de demora, la indemnización por los costes de cobro, la posibilidad de pactar cláusulas de reserva de dominio ante situaciones de impago, la posibilidad de declarar algunas de las cláusulas como abusivas. Sufre una modificación importante en el año 2010 con una ley que se llama de modificación de la ley del 3/2004, en el que a mí me parece que lo sustancial era la obligación para la administración pública del plazo de pago de los 30 días naturales de la fecha de recepción o de prestación del servicio. Me parece fundamental el que, frente a diversas interpretaciones que había existiendo, no se podrá acordar un plazo superior a los 60 días. De hecho, ya había sentencias del Supremo declarando abusivas las cláusulas. Con posterioridad hay una directiva de la Unión Europea, la 7/2011, para combatir el retraso en los pagos en las operaciones comerciales, que se transpone entre diversa normativa entre los años 2013 y 2014. En el 2013 hay un Real Decreto 4/2013 y la Ley 11/2013 de medidas de apoyo al emprendedor, donde se fija el tipo de interés de demora en defecto de pacto. Recuerdo que es un tipo de interés que fija semestralmente el Ministerio de Hacienda. En 2014 se vuelve a producir el mismo esquema, un Real Decreto, el 4/2014, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, y la Ley 17 del 2014, creo que es de septiembre, con el mismo texto. Bien, no he hecho un repaso exhaustivo de la legislación, entre otros porque ni siquiera he mencionado la legislación que más afecta a entidades locales y a comunidades autónomas. El resumen es que no es la falta de legislación lo que ha hecho que siga siendo hoy un grave problema para pequeñas y medianas empresas y autónomos. El efecto de que no se pague en tiempo y forma lo conocen ustedes perfectamente y obliga a las empresas a tener un circulante mucho mayor que el que necesitarían en otras condiciones, y esto los asfixia hasta llevarles en condiciones a la quiebra. Y les voy a poner un ejemplo absolutamente real y de hoy, de 2017. Una pequeña empresa del metal que trabaja para constructoras, le pagan a 180 días, ellos pagan el metal a 30, a veces, frecuentemente, no se cumplen los plazos de pago. No es legal, según lo que acabamos de ver, pero nadie lo va a denunciar porque no les daría trabajo a ninguna empresa. Tampoco se atreven a coger obras grandes porque el coste del material a financiar durante 150 días sería superior a sus posibilidades. Es decir, la ley dice unas cosas, pero independientemente de la ley, la relación de poder entre las empresas y la dinámica del mercado hace que la realidad sea el incumplimiento de plazos. No es el único ejemplo, Pregunten a agricultores y ganaderos cuál es el plazo de pago de las envasadoras, de las transformadoras o de las cadenas de las grandes superficies alimentarias, y verán que los 60 días que aquí se fija como máximo es pura ficción. Donde sí que hay que reconocer que se ha producido un avance en la morosidad es en las relaciones de las empresas con la Administración. En estos momentos son muchas las que pagan en plazos razonables como consecuencia de diversos factores. El primero fue la legislación a partir del Real Decreto Ley 7/2012, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, que inicia el camino de creación de diversos fondos que llevan como condición
además de los planes de ajustes, la adhesión al registro centralizado de facturas y el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. Todo ello se desarrolló a través de la legislación sobre estabilidad presupuestaria y con un elemento interesante que después nos puede resultar aquí de utilidad, y es el que el acceso a los fondos va ligado al cumplimiento de condiciones. Este registro centralizado del que comentaba tiene una utilidad interesante. Es la posibilidad de solicitar al Ministerio de Hacienda el pago de la factura cuando no lo haya pagado la administración correspondiente y el Ministerio lo descuenta de la participación. Esto, unido a la generalización de la práctica por parte de las empresas de solicitar los intereses de demora, ha conseguido una notable mejora en el pago de las administraciones. Y además un efecto positivo en estas, en la medida en que están comprando a precios más baratos de los que compraban antes, entre otras cosas porque las empresas ya no necesitan incluir en los precios la provisión de los costes financieros o la previsión. Por eso, como es un sistema que ha funcionado razonablemente bien, nosotros en la propuesta de resolución que les presentamos dedicamos una última frase a que para las empresas privadas se produzca un elemento algo parecido, es decir, tiene que existir un elemento coercitivo. En su momento, el ministro de Hacienda, yo creo que fue en el año 2015, dijo que las empresas que no cumpliesen el periodo medio de pago a sus proveedores no podrían presentarse en las licitaciones de la Administración. No he encontrado evidencias de que esto se transpusiera al ordenamiento jurídico ni que se esté aplicando. Sin embargo, es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer desde la Administración para velar que las grandes empresas no abusen del poder que tienen con respecto a las pequeñas empresas y a sus proveedores. Por eso, nosotros, entre las cosas que planteamos que quien no cumpla con los periodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social. Puede existir muchos más elementos. Estos, en todo caso, son los elementos coercitivos que se nos ocurren para ver en qué medida la Administración se mete en algo que efectivamente corresponde al tráfico privado, pero que sin embargo tiene una importancia fundamental y que supone que hay unos que, debido a su capacidad económica, imponen condiciones que están fuera de la legalidad a los más pequeños. Y ya les digo que la ley, evidentemente, no es falta de normativa. Existe. El problema va más allá. El problema es que la realidad no se adapta a la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Lo primero que he comprobado en esta discusión es que hice bien en no dedicarme a la docencia, porque no he conseguido que entendieran absolutamente nada, lo cual, evidentemente, es un problema mío, que no he sido capaz de transmitirlo. O eso, o que al PSOE y al PP les importan un pimiento las pequeñas, las medianas empresas y los autónomos, que a lo mejor también puede ser eso o las dos cosas al mismo tiempo. Y digo por qué hago estas afirmaciones. Habla el portavoz del PSOE de que esto es la churrera. Pero vamos a ver, o sea, la churrera me está diciendo que cuando las pequeñas empresas tienen problemas para su funcionamiento diario, porque tienen problemas de deudas, porque no se cumple la ley. Esto es la churrera. ¿Pero qué sensibilidad implica con respecto a la problemática de los autónomos y de las pequeñas empresas? La churrera. Y perdonen que me excite, porque a veces somos estrictamente políticos. No pensamos en que detrás de todo esto hay personas con nombres y apellidos. Hay personas que depende su sueldo de si van a cobrar bien este mes o van a tener que esperar al siguiente, de que les paguen facturas que les han planteado a 180 días o a más, o a 360. Eso es lo que estamos debatiendo. Y el uno lo dice que la churrera y el otro que lo aprueba porque, claro, como lo hizo en el pacto en el gobierno central, que ellos no van a decir otra cosa. Esa es la sensibilidad que tenemos con las pequeñas y medianas empresas. Por favor,
de eso estamos hablando. Estamos hablando y se han centrado en la administración. Les he dicho, y por eso digo que desde luego no tengo ninguna capacidad pedagógica, que si hay algo que se ha arreglado, que ha mejorado notablemente, porque sigue existiendo todavía puntos negros de administraciones que están especialmente endeudadas, que tienen especiales problemas y que efectivamente siguen incumpliendo el periodo medio de pago. Pero yo creo que en estos momentos es una minoría y que gracias a los programas de saneamiento han ido mejorando ostensiblemente. Hoy quizá el problema fundamental no radica en la administración. Eso es lo que he intentado decirles durante todo este tiempo, que el problema radica entre la relación, que es precisamente donde está el tema complicado, entre las grandes y las pequeñas empresas. Y claro que en su momento la crisis influyó, ¿cómo no? Pero, mire, la crisis no lo explica todo, ¿eh? Antes de la crisis ya pagaban en estos plazos y ahora después de la crisis sigan pagando los mismos plazos. Es más, antes, como los tipos de interés eran más importantes, tenían unos incentivos mayores para que las pequeñas empresas y los proveedores financiasen a las grandes empresas. Ahora, con tipos de interés muy bajo, el aliciente es menor, pero las pequeñas empresas tienen el problema de que para poder meterse en determinadas operaciones necesitan correr un cierto riesgo. Es un riesgo al que en muchas ocasiones no les queda más remedio que acudir por supervivencia y en otras pues no se atreven y prefieren no crecer, no hacer determinadas operaciones para no correr riesgos. De eso es de lo que hablaba esta proposición. Y naturalmente que tenemos un ordenamiento jurídico garantista, naturalmente. Ante una cualquier actuación de la Administración es recurrible. Yo creo que esto es el ABC de lo que estamos planteando y de lo que todos conocemos. En eso consiste precisamente el Estado de Derecho. Por eso cuando se dice, es que es insuficiente, porque claro, aquí no se prevé el que pueda haber diversas posibilidades. No, señor, aquí lo que se hace es aprovechar una buena experiencia, que es lo que ha hecho la Administración consigo misma para conseguir que se mejoren los plazos de pago e intentar transponerlo a las relaciones privadas, de tal manera que aquel que no cumpla con algo que está en la ley, es decir, el plazo máximo de 60 días, no tenga beneficios fiscales o beneficios sociales. De eso estamos hablando, pero creo que por las reacciones de los diversos portavoces no he sido capaz de explicarme. En todo caso, les agradezco su voto a favor en el caso del Partido Popular, aunque sea en cumplimiento de unas obligaciones superiores, es decir, de que tengan que, y no de que entiendan que las pequeñas y las medianas empresas necesitan de un hermano mayor que les proteja, que les ayude en sus relaciones con las grandes empresas. Y en cuanto a los que se abstienen, pues mire, entiendo que la abstención de Podemos no ha entrado en el fondo de la cuestión y que seguramente compartiría algunas de las cosas que estoy expresando. En el caso del PSOE no lo entiendo. No lo entiendo. Que despachen los problemas de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos con la expresión de la churrera, no lo entiendo. Muchas gracias.